Premièrement, quelques mots en français. Merci beaucoup pour cette invitation pour le colloque sur la coopération internationale en matière de criminalité environnementale. C'est un plaisir pour moi, en tant que Colombien, d'être ici et de faire le lien entre l'Amérique latine et l'Union européenne, et surtout en France, qui nous accueille pour cette colloque. Donc, merci beaucoup. Et je passe en espagnol maintenant. Quiero saludar muy atentamente a nuestro presidente de la IAM, al señor fiscal general de Chile, que nos está acompañando, a mis colegas, al fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, y al fiscal general procurador general de Panamá, el doctor Javier Caraballo, tres colegas que dirigen los ministerios públicos en la región y que generan además y que generamos un trabajo conjunto en América Latina. Sobre la pregunta, quisiera hacer alguna explicación previa sobre esta reflexión. La primera tiene que ver con que nosotros no podemos pensar América Latina simple y llanamente como una cuestión de país. Es decir, de pensar solamente Colombia, o solamente Panamá, o solamente Ecuador, o solamente Brasil, o solamente Chile, o Bolivia, o México, Paraguay, Uruguay, cualquiera de nuestros países. Es necesario pensar el medio ambiente de forma conjunta y, según lo que planteaba Christian Tournier, hay una cuestión que me parece importante también añadir, y es los territorios de ultramar también, que hacen parte de todo un contexto ambiental en nuestra región. Esto es importante para Francia, es importante para Países Bajos también, que por supuesto tienen que ser mirados en conjunto en el marco de nuestro trabajo para perseguir la criminalidad internacional que afecta el medio ambiente. Yo lo he dicho en Colombia reiteradamente y lo hemos discutido con nuestros colegas. Perseguir la criminalidad significa entender el fenómeno criminal. Esto no es un asunto solamente de códigos penales, esto es un asunto de comprensión del fenómeno criminal, de saber cuáles son los corredores regionales de criminalidad en cuanto al medio ambiente, de saber que nosotros tenemos que construir operaciones contra la criminalidad organizada que involucra a nuestros ministerios públicos. En ese sentido, Colombia juega un papel importante en la medida en que nosotros tenemos 98 ecosistemas generales, ecosistemas continentales, ecosistemas costeros, ecosistemas marinos. Tenemos tenemos además una situación también de deforestación importante en parte de nuestra Amazonía, y para enfrentar esto, por supuesto, desde mi llegada como cabeza de una entidad que es la Fiscalía General de la Nación, que agrupa 23.000 funcionarios, 5.000 fiscales, 35 unidades en todo el territorio nacional, era necesario construir 3 pilares de trabajo en Colombia. El primero, entender que teníamos que tener itinerancia en el país. No podíamos entender el fenómeno criminal desde el punto de vista de quedarnos en un lugar, de establecernos solamente en ese lugar, sino era necesario que nuestros investigadores y fiscales pudiesen circular por el territorio nacional con unidades itinerantes de protección del medio ambiente. En ese sentido, hoy tenemos 31 fiscales especializados y hemos iniciado y tenemos 1.656 investigaciones por medio ambiente en el país, con resultados que creo que son importantes, atados a más de 227 operativos en los últimos 2 años y medio, en los cuales he ejercido la función de Fiscal General de la Nación, y hemos podido
recuperar o impedir la destrucción de 8.000 hectáreas que habían intentado ser deforestadas, que eso corresponde, para que ustedes tengan en la cabeza, a 9.000 canchas reglamentarias de fútbol. Si uno hiciera el cálculo de lo que se ha podido evitar desde el punto de vista de la acción judicial en Colombia. Y es importante que retengan esto: 7.585 hectáreas, 9.000 canchas reglamentarias de fútbol que impedimos que se destruyeran por cuenta de nuestra acción judicial en Colombia. Más de 670 personas han sido capturadas y judicializadas en Colombia por distintos delitos como tráfico de fauna, caza ilegal, pesca ilegal, manejo ilícito de especies exóticas, deforestación, promoción y financiación de la deforestación, daño en los recursos naturales. Y hay una noticia muy importante desde el punto de vista de una acción inédita que se dio en Colombia en los últimos 2 meses. Pudimos realizar la primera imputación contra los cabecillas los cabecillas de una de las disidencias que no se unieron al proceso de paz y habían participado en la destrucción de parte de la Amazonía en el Parque Natural Chiribiquete, en la zona amazónica, y se hizo esa imputación por el delito de ecocidio, primer imputación en Colombia sobre el delito de ecocidio como un fenómeno que generó además una discusión muy importante desde el punto de vista de justamente la ampliación que se hizo al Código Penal en Colombia luego de una reforma que promoví en el Congreso colombiano, en el Parlamento colombiano, para mejorar los mecanismos de persecución que se presentaron o se han venido presentando sobre medio ambiente. Sobre el tema de la cooperación, con esto cierro. Hoy tenemos una relación muy cercana con nuestros vecinos, y esto es importante que se tenga en cuenta porque gracias a la tarea también que se ha realizado en la IAM ha permitido también la construcción de grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo han permitido que nuestros ministerios públicos y las fiscalías puedan conversar, puedan compartir información, puedan estructurar operaciones conjuntas. Y hoy Colombia tiene, por ejemplo, con países como el Ecuador, tenemos un mecanismo binacional para la lucha contra la minería ilegal también, la explotación ilícita del yacimiento minero en la frontera, y tenemos 2 investigaciones. Una sobre una explotación minera sobre el río San Juan, limítrofe para los 2 países en la costa pacífica colombiana, en donde justamente se encuentran comunidades indígenas, la comunidad Agua y la comunidad Ojal, y una explotación minera sobre el río Putumayo. El río Putumayo es un río que atraviesa la frontera desde Ecuador, Perú, y sigue terminando en Brasil. O sea, 3 países que están involucrados, y hay un componente muy complejo de contaminación ambiental. Un segundo eje de cooperación lo tenemos con Brasil, justamente en el Parque Nacional Río Puré, pero también en la parte fronteriza, de la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia, río Cubué, río Amazonas, y en la zona de Tarapacá, donde además pasa el río Putumayo. En esas zonas hemos estado, yo he hecho desde el punto de vista de traslado y de gestión itinerante de la Fiscalía General Colombiana, yo he hecho una gerencia itinerante de mi fiscalía, de la Fiscalía Colombiana, y he hecho más de 196 desplazamientos en todo el territorio colombiano desde el inicio de mi gestión,
con todos los equipos directivos regionales para poder fortalecer, sobre todo en las zonas de selva, de oriente, es decir, la parte oriental de nuestra cordillera occidental, toda la zona norte fronteriza con Venezuela, donde está el río Arauca, el río Meta, el río Guaviare, el río Caquetá, el río Putumayo y todos sus afluentes, con una estrategia de la Fiscalía que se denomina en los ríos y en las ciénagas, así como tenemos uno en la calle y en los territorios, donde estamos haciendo un trabajo articulado con la Armada, con la Policía, con el Ejército, en operaciones conjuntas para poder romper los ejes de criminalidad. Y por supuesto, una cooperación con Perú muy importante por la destrucción y el ataque contra las zonas relativas al Parque Nacional Amacayacú. En la zona de frontera con Panamá estamos trabajando con nuestro colega en todo lo relativo a la protección del Darién, que es un punto muy importante por el paso de la migración sur-norte que está afectando también a nuestro continente, y de lo cual podríamos seguir avanzando más adelante en las explicaciones. Muchas gracias. Con el pacto también, y además han intentado los grupos de trabajo sobre temas de proambiental, y además, bueno, han hecho una reforma normativa muy importante que me gustaría que la guardara un momento, porque voy a hacer una pregunta exacta posteriormente sobre el tema, pero ¿nos podría decir cuáles son los logros de trabajar en red, sobre todo la red de IAM, y el trabajo que han podido quizás hacer a nivel de proambiental? Bueno, muy bien. El trabajo de la red de protección medioambiental de la IAM, liderada por la Fiscalía Colombiana, está integrada por un grupo importante de fiscalías y de ministerios públicos: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Salvador, España, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Estos mecanismos han generado una integración muy importante. Yo lo decía hace unos días, que en América Latina difícilmente se pueden lograr acuerdos diplomáticos, sobre todo por las turbulencias que existen desde el punto de vista político en la región, pero estamos logrando múltiples acuerdos en los ministerios públicos, y yo creo que ahí el papel de la IAM juega un rol esencial. Desde el punto de vista de esta red, nosotros tenemos dos grandes logros. Un primero es que en noviembre del año 2020, en la Asamblea General de la IAM, se aprobó la transformación de la red contra la minería ilegal en una red de protección medioambiental. Es decir, pasamos de minería ilegal, que es muy limitado desde el punto de vista de un fenómeno criminal que tiene unas connotaciones criminales, a una red de protección ambiental que involucra la minería ilegal, pero también otras conductas. Esto generó en Colombia, por ejemplo, que nosotros, gracias a ese cambio, a esa transformación, yo llevara al Congreso de la República de Colombia una modificación legislativa que más adelante podemos hablar sobre ella, para adaptar este cambio internacional a la adopción de una normatividad penal mucho más acorde con lo que habíamos planteado y logrado en la Asamblea General de la IAM en torno a la aprobación, o mejor, a la transformación de esa red de minería ilegal en una red de protección medioambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que me parece fundamental. Que logros a través de la IAM permitan transformaciones normativas al interior de nuestros ordenamientos jurídicos. Ahora bien, ¿qué hacemos y qué hemos hecho en esta red? Fomentamos intercambio de experiencias exitosas y buenas prácticas en la investigación. Intercambiamos la normatividad vigente en materia medioambiental para cada uno de los miembros de la red. Propendemos por operaciones, porque aquí es muy importante los resultados, operaciones conjuntas por parte de las diferentes
ministerios públicos o fiscalías generales, sobre todo entendiendo también la diversidad de ordenamientos que existen en la región, y en eso es importante decir que sin fiscales y sin policía judicial que investigue los diferentes casos es muy difícil lograrlo, y hemos articulado esto, y propender, como decía mi colega Javier Caraballo hace un momento, el uso de técnicas especiales de investigación en los casos. Ahora, en cuanto a perspectivas de trabajo que se va a tener frente a la IAM, hemos venido trabajando todos los miembros de esta red de protección medioambiental en un protocolo de cooperación entre ministerios públicos en materia de prueba ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder continuar con ese incentivo, si se quiere, de intercambio de información, pero ya tenemos un documento que espero sea aprobado en el marco de nuestra próxima Asamblea General de la IAM, que tendrá lugar en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, el 28 y el 29 de julio. Importante decir algo que hablaba la magistrada Delfina Dogué hace un momento. El protocolo, que a mí me gusta mucho la expresión que le dieron al documento en Francia de Justice pour l'Environnement, esa idea de una justicia por el medio ambiente, ¿cierto? Tiene además un componente interesante desde el punto de vista de la pregunta que formuló República Dominicana al inicio, que me parece importante, y es todo lo relativo al acompañamiento técnico que se le puede ofrecer al fiscal del caso para poderlo llevar ante el juez de instrucción o ante el juez de conocimiento, o para nosotros en nuestro ordenamiento jurídico al juez de control de garantías, porque no es fácil para un fiscal, para un procurador, no es fácil llevar un caso técnico ante un juez. En Colombia, y esto es uno de los temas que también hemos venido trabajando, hemos utilizado a través de convenios con otras entidades técnicas, como las superintendencias o como la Contraloría General de la República en Colombia, una especie de Cour des Comptes, que tiene una función de diferentes visiones sobre medio ambiente, para que le den un informe técnico a los fiscales, para que los fiscales puedan ir con ese informe técnico en temas de medio ambiente y presentar los casos ante los jueces. Creo que ahí hay una tarea importante, porque no solamente, creo que ahí podríamos agregar este aporte a lo que Francia también está haciendo en este momento, que me parece muy interesante, y es no solamente contratar a un experto en medio ambiente para que acompañe al fiscal o al procurador en los casos, sino al mismo tiempo apoyarse con entidades del Estado que cumplen una función técnica en medio ambiente para poder tener éxito investigativo en los casos relevantes o casos estructurales, llamaríamos en Colombia, que tienen priorización por importancia frente al medio ambiente. Creo que con eso podríamos explicar, Marc, lo que hemos venido haciendo con IAM y con esta red, que por supuesto seguimos trabajando para seguirla fortaleciendo y recogiendo las experiencias, sobre todo que hemos escuchado también el día de hoy por parte de diferentes países. Frente a la reglamentación medioambiental es que era necesario entender el fenómeno criminal más allá de simplemente una enumeración de tipos penales que incluso los mismos fiscales, investigadores y jueces en nuestros países a veces ni siquiera comprenden por la dimensión criminal que encuentra uno en nuestra sociedad.
Y esto es importante que se entienda en Europa, porque América Latina está abocada por unas condiciones propias de nuestro continente a investigar una serie de conductas recurrentes, entre ellas los homicidios, entre ellas una serie de delitos que son muy recurrentes dentro de nuestra sociedad y dejan de lado grandes estructuras normativas atadas a otras conductas que pueden ser tremendamente relevantes, pero que por lo técnico muchas veces son incomprensibles por nuestros fiscales e investigadores, entre ellas el medio ambiente y por supuesto la cibercriminalidad, entre muchas otras. Muy bien, en ese orden de ideas, desde mi llegada a la Fiscalía General de Colombia, me propuse poner en marcha una idea que estaba atada a un aspecto esencial: descubrir o atacar la motivación de los criminales. La motivación de los criminales. Y la motivación tiene que ver con la economía. En gran parte de los crímenes, entre ellos el medio ambiente, la motivación es económica. En ese sentido, se articuló una reforma en donde la Fiscalía General de la Nación, en paralelo, adelanta procesos fiscales, a procesos penales o criminales contra las personas que vulneren, y ya voy a detenerme en la tipificación de esos delitos ambientales, pero al mismo tiempo hay unos fiscales que están extinguiendo el dominio de los bienes que están atados a esas actividades criminales. En ese orden de ideas casi que hacemos una doble acción: una acción civil a través de la acción de extinción de dominio y una acción penal a través de una persecución criminal. ¿Por qué? Porque estos criminales básicamente lo que hacen es contratar un abogado, 3 años en prisión, salen, tienen los recursos y siguen delinquiendo sin ningún problema. Si nosotros les quitamos los recursos, les quitamos los bienes, nosotros estamos cumpliendo una función muy interesante desde el punto de vista de la combinación de lo criminal también frente a la extinción de esos bienes. Entonces, esta fiscalía ya tiene bienes por valor de $6.000 millones atados a diferentes comportamientos criminales, incluidos temas de medio ambiente, y eso ha hecho que se convierta en una pesadilla verdaderamente para los criminales en Colombia, porque puede ocurrir que el derecho penal sea más lento, pero la acción rápida de extinción de dominio está llevando a que saquemos esos bienes de circulación. ¿Cuál fue la modificación? El Congreso de la República aprobó la Ley 2111 del año 2021, por medio de la cual se desarrollaron nuevos tipos penales de recursos naturales, de delitos contra recursos naturales. Se tipificaron los daños contra los recursos naturales, o sea, cómo se deben cuantificar esos daños, que está atado justamente a lo que exponía la magistrada Delfín Agogué también. Regulaba la contaminación o regula la contaminación ambiental, sanciona la invasión de áreas de especial importancia ecológica, introduce el delito de apropiación ilegal de predios y las circunstancias de agravación punitiva. Y 2 aspectos, y con esto termino para no, digamos, extenderme, tiene todos los temas técnicos. Si existe alguna pregunta, por supuesto, y alguna profundización, con mucho gusto en la Fiscalía nuestra podemos ahondar esto en cualquier, ya digamos, análisis mucho que va más allá de esta explicación. Logramos 2 cosas. La primera, medidas cautelares que le permite al juez ordenar medidas como el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, extinción de dominio, suspensión inmediata de la actividad, cláusula temporal del establecimiento y otras medidas cautelares que atacan
la extinción o atacan el bien que esté involucrado justamente en esas actividades. En Colombia, la regulación de extinción de dominio es una figura muy interesante porque es una figura en donde la carga de la prueba se invierte y al mismo tiempo tiene un componente donde se extinguen los bienes no solamente por el origen de los fondos por medio de los cuales se adquieren, sino por la destinación que se hace de esos bienes también. Puede ser adquirido legalmente, pero si es un bien que es utilizado o destinado para cometer acciones ilegales, obviamente se produce también la extinción. Y otro mecanismo interesante, producto de lo que yo he llamado en el trabajo territorial que se ha hecho en Colombia y que hemos logrado hacer en ríos, es las dificultades que teníamos en capturas en mar. Tenemos océano Atlántico y océano Pacífico, y en ríos donde tenemos un componente fluvial enorme en Colombia. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Lo que ocurría es que si una persona era capturada, por ejemplo, en el sur del país, en la selva, en un río, en el río Putumayo, pues para llegar al punto donde hay un juez de control de garantías para poder legalizar esa captura, podíamos tomarnos 15 o 20 días en un barco, para llegar, en un bote, para llegar a ese punto. Y cuando llegaba a los 15 días ya habían pasado las 36 horas para poner a esa persona a disposición de un juez de control de garantías y era necesario dejarlo en libertad. Entonces hicimos una modificación, se hizo una modificación en el Congreso que permite que solamente cuando esa persona esté en puerto empieza a correr el término para poder legalizar las capturas tanto en ríos, zona fluvial, como en mar. Algunas de esas modificaciones se han hecho y han sido producto justamente del trabajo en el territorio, que es uno de los aspectos que a mi juicio son trascendentales en el marco de la comprensión natural de un territorio como el colombiano, que por supuesto no puede ser mirado desde las capitales necesariamente, sino tiene que ser mirado desde los territorios, que es como yo he creído que se puede plantear la discusión de paz en Colombia. La paz en Colombia no es otra cosa que llevar el Estado a los territorios y darle a la gente la posibilidad de que se sienta involucrada. Esa es la visión institucional que podemos defender desde el punto de vista de la Fiscalía General de la Nación. Y si es así, ¿cuál es la diferencia con el crimen de genocidio, especialmente teniendo en cuenta que la definición bajo el Estatuto de Roma contempla como medio comisivo del genocidio el crear condiciones que pueden ser ambientales que traigan como consecuencia la destrucción de un grupo o por su, digamos, ético, racial, etc. Y hay casos en la Corte Penal Internacional incluso en que por envenenamiento de aguas se investiga también genocidio. Entonces, eso le quería preguntar. Muchas gracias. La norma penal que justamente está involucrada dentro de la modificación, la ley 2111 del 2021, que justamente yo les hablaba de la nueva creación de tipos penales, establece en el artículo 333 daños a los recursos naturales y ecocidio. Ahora, o sea, está tipificada dentro del ordenamiento jurídico colombiano. La distinción cuando se hablaba de genocidio o ecocidio, que es una figura además que está atada a la regulación que está en la Convención contra el Genocidio, que al mismo tiempo está también dentro de la tipificación de la CPI, se diferencia en este caso concreto, y es que se produce un intento o una destrucción de todas las condiciones ambientales que puedan darse en un lugar, y obviamente esa destrucción tiene que estar respaldada por un informe técnico donde se demuestra que hay una intención criminal de destruir condiciones medioambientales, condiciones de vida de las personas. Luego me parece a mí interesante ver cómo una figura que era atada justamente a los derechos humanos y que era atada a la idea de una guerra o de un conflicto armado interno o internacional, termina sirviendo también para extremarla y llevarla justamente a la tipificación penal cuando estamos hablando de situaciones estructurales que buscan la destrucción ya no de una población o la aniquilación, sino la aniquilación de condiciones adecuadas ambientales que existan dentro de un lugar público. Como les digo, esta tipificación ya se
se generó la primera imputación a los cabecillas de una organización criminal que estaban destruyendo de forma sostenida un territorio atado, por supuesto, a la deforestación de un parque natural nacional, la Serranía del Chiribiquete, en donde, por supuesto, envía un mensaje muy importante en esa zona del país, pero también en la zona norte, lo que se conoce como el Bajo Cauca antioqueño, que también tiene unas condiciones especiales ambientales en el país. Recordemos que Colombia es un país donde la cordillera de los Andes, que viene recorriendo desde Chile, termina, digamos, fracturándose en tres variables o en tres cordilleras: la cordillera oriental, la central y la occidental, y después termina en Venezuela la parte alta de la cordillera occidental. Todas esas divisiones, por supuesto, están marcadas con las cordilleras, pero en la parte baja hay valles, sobre todo valles en la parte central, el Valle del Cauca y el Valle del Magdalena, pero hay selvas hacia el Pacífico Bajo colombiano, frontera con el Ecuador, hay selvas hacia la parte norte en el Chocó, y hay selvas en toda la parte, si que se quiere, oriental, desde el lomo de la cordillera occidental colombiana, y toda esa zona que es la Orinoquía y la Amazonía es una zona de protección. Luego, la creación y la estructura del país hoy alrededor de esos tipos penales es fundamental. Colombia es un país de 1.100.000 kilómetros cuadrados, de los cuales tiene 650.000, 660.000 kilómetros de selva, es decir, más de la mitad del territorio colombiano es una zona de protección. Si nosotros no nos lanzamos a ser innovadores en la manera de perseguir esa criminalidad, pues básicamente vamos a terminar afectando toda la zona, digamos, que va a tener un mayor impacto también en zonas selváticas que compartimos con el Ecuador, por ejemplo, que tenemos también zonas selváticas con Panamá, la zona del Darién, que se empata con la zona de Panamá, y eso nos genera esa circunstancia. El delito me parece un delito de evento. Y mi pregunta es, ¿cómo se construye la prueba del evento del ecocidio? ¿Requiere la irreversibilidad del daño? Y una vez abordo este tema y abordo la pregunta, ahondo un poco la pregunta que me hicieron desde el representante de Chile. El artículo 333 del Código Penal colombiano señala lo siguiente: el que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o cause un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título, los que estén asociados, incurrirán la pena de prisión. Para los efectos de este artículo se entiende por ecocidio el daño masivo y la destrucción generalizada, grave y sistémica de los ecosistemas. Por impacto ambiental grave se entenderá la alteración de condiciones ambientales que se genere como consecuencia de la afectación de los componentes ambientales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad. Es decir, uno entendería que cuando habla de impacto ambiental grave, aún es sostenible, es decir, no hay posibilidad de reversibilidad. Cuando estamos hablando de ecocidio ya no hay posibilidad de irreversibilidad. Ahí hay una discusión que es técnica y me uno a la posición, digamos, sería parte de una discusión profunda por parte de un estudio jurídico penal. Pero en Colombia, en el caso concreto que se planteó el ecocidio, se llevó un apoyo técnico no solamente de la Fiscalía, sino de organismos que asesoraron a los fiscales que llevaron este caso, mostrando que no era posible revertir la situación que se había generado en ese daño en el Parque Nacional Chiribiquete. En ese sentido, se generó además otra discusión que me parece muy importante, y es el costo de los daños ambientales que hubo dentro de ese daño, costo de daños ambientales que tendrá además un componente importante desde el punto de vista de lo que puede ocurrir con
el juicio penal a esas personas o posteriormente con alguna posible evolución sobre acuerdos de paz con esas organizaciones por el daño ambiental que se produce y la irreversibilidad, es decir, la intención inequívoca de dañar un entorno de protección y ecosistema dentro del tema. Creo que es muy interesante el debate, queda abierto, pero eso es lo que ha hecho Colombia sobre ese punto. ¿Cuál ha sido un poco la instrucción desde el punto de vista de directivas de lo que hemos venido haciendo con directivas en persecución de narcotráfico? Que cuando los fiscales presenten un caso que tenga que ver con destrucción de laboratorios, por ejemplo, ilegales, de producción de sustancias psicoactivas, hablo de la cocaína, que implica un daño ambiental en paralelo con la utilización de esos insumos que se vierten o se verten frente a los ríos o a los ríos en donde se encuentran esas sustancias, se utilicen y se conexen esos delitos presentándolos ante los jueces de control de garantías por los fiscales. Es decir, la tipificación que tenga que ver con la conducta ilícita o bien sea de la producción de narcóticos que está en el Código Penal, pero se concerte o se conexe con una conducta que cause daño al medio ambiente o un concierto para delinquir, que son tres conductas que pueden ser miradas en conjunto por parte de los fiscales. ¿Por qué lo he dicho? Lo he dicho por una razón que me parece fundamental. Nuestros fiscales en la región muchas veces, sobre todo en las zonas selváticas, consideran que eso no es delito. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que si no es delito y no lo presenta como un delito, entonces los jueces tampoco lo consideran delito porque también viven en ese lugar. Entonces lo que se ha planteado es conexen conductas. Si conexan la conducta de medio ambiente, que es una conducta, con una conducta atada al concierto para delinquir o al narcotráfico, rápidamente esas personas van a ser privadas de la libertad en centros carcelarios y podemos tener unos juicios donde podemos asegurar a las cabezas de esas estructuras criminales, no solamente al que está talando, sino al que está detrás de la conducta, en donde por supuesto hay actores políticos, en donde tranquilamente podemos encontrar representantes de estructuras económicas importantes regionales y con eso podemos transformar la persecución penal. Vuelvo y repito, si no entendemos el fenómeno criminal, nosotros no vamos a entender tampoco cómo aplicar el Código Penal y las conductas penales que nuestros congresos y nuestras legislaciones están llevando. Y por eso desde las cabezas de los ministerios públicos o las fiscalías generales tenemos que enviar unos mensajes de claridad para cómo perseguir conductas que puedan estar afectando al medio ambiente en otras actividades como la que planteaba en su pregunta.